Hace un tiempo atrás, un consultor diseñó este horno en 4 cámaras con la siguiente finalidad. En esta primera cámara se colocan el producto, el material cerámico, y luego se comienza a quemar. Los gases de combustión saldrían por acá, por este ducto, y se irían a la chimenea. Claro. Y eso es una quema normal. Pero ¿qué cosa es lo que ocurría en el diseño? ¿Cómo es que está pensado? Por esta zona es que se alimenta el combustible, se quema por el principio de tiro invertido, se quema, y todos los gases calientes, cuando están ya en los procesos finales de la quema, ya donde no hay agua, porque en los primeros momentos, como hay fuerte emisión de agua, eso sí se va por la chimenea, ¿ya? Pero cuando ya el cerámico está seco, entonces los gases se derivan a esta siguiente cámara, acá. A través de estos ductos que ahora los han sellado ellos, ¿ya? Aquí hay 4 o 5 ductos, creo. Entonces se derivan hacia esta cámara. ¿Y cuál era el objetivo? Esos gases calientes secan esta masa de ladrillo. Secan. Cuando ya lo coge en 400 grados, 300 grados más o menos a esta cámara, ejemplo, que sean 300 grados nada más, porque al otro lado están largándose a 900 o 1000 grados, ¿no es cierto? Sí. Llegan acá, evaporan el agua a 300 grados, que está muy bien. Entonces son de 25, que sea la temperatura ambiental, hasta 300, tú ya no has gastado combustible para elevar a esa temperatura, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces aprovechaste el calor residual del otro horno para calentar este. Terminaste de quemar el otro horno, este ya está precalentado a unos 300, 400 grados y de ahí continúas a 1000. Entonces los gases de combustión, ¿cómo es que está diseñado este horno? ¿Cómo ha sido diseñado? Esta es la zona de quema. Entonces aquí se quema el combustible, ya sea acerrín, ya sea carbón, inclusive sea por lecho fluidizado, porque por aquí se podrían hacer agujeros y soltar carbón. Y luego en la trayectoria de caída se quema este carbón, genera calor y viene a la parte del domo y de ahí baja. Baja y se supone que se va por estos ductos hacia hacia la chimenea. También a la chimenea sale. Claro, también está conectado. Está conectado hacia la O chimenea. sea, y ya no hacia tendrías la- que mover la carga, aquí ya tendrías solamente que elevar más la temperatura y listo. Claro, ya no tienes que mover nada, ya está cerrado el horno, Sí, ¿cierto? claro. A Entonces, ver, no, espérame. A ver, No nos entendimos. Bueno, yo no entendí. ya, Allá empezó a quemar. exacto, Aquí puso teja a secar. claro, ¿Sí? sí. Una vez seca, la quita de aquí y la vuelve a No, poner. no, no, no. Aquí Aquí queda. continúa. Aquí continúa. Y no la secan, Richard. ¿Dónde? Lo que hacen es hacer el agua. un precalentado, Precalentado. por un decir. Exacto. Un precalentado. Precalentado. Sí. Con los gases que están saliendo del otro. Sí. En vez de mandarlo a la chimenea, Ajá, los mandas para acá. para que se caliente. Exacto, para que se caliente. Y nosotros sabemos que el agua debe de evaporarse desde la temperatura ambiente hasta 200 grados centígrados. Sí. Hasta allí debo de mantener en 200 grados para que se me vaya todo el agua. El agua, en el mejor de los casos, hierve a 100 grados centígrados. Sí. Entonces 200 ya es una temperatura más que suficiente como para mandarme con casi todo el agua. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces los gases de la otra cámara deberían de secar a esta cámara. Hasta de aquí sí. Sí. Ya, entonces ya estamos quemando acá, ya lo hemos secado, ya hemos trasladado los quemadores para acá. Ahora estoy quemando en esta. Sí, ¿De acuerdo? sí. Entonces el otro lo cierro y luego dejo que comience su proceso de enfriamiento. Ujú. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces continúo quemando y los gases de esta cámara ahora van a la A siguiente. la siguiente. O sea, son 3 hornos. 4. Son 4 en línea. 4, sí. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Cuando este ya está quemado, el otro ya está listo para abrir, Sí. ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué voy haciendo? Llego a la 4ª cámara, Ajá. donde estoy quemando recién, ya la liberé y ya cargué nuevamente. Sí. Entonces, los gases de ese regresan a la Desde primera. allá se viene hasta acá. Claro. O sea, esto está todo. Interconectado, allá lo vemos. ¿Ya? Ese es el principio de operación. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Este modelo de horno es un modelo chino, que Ajá. tiene más o menos
2500 años de antigüedad de haberse sido diseñado. Ujú. Si es que yo voy a transferir el calor a la otra cámara, cierro esto, ¿no es cierto? Porque por allá tiene unas Puertas, chapaletas, sí, unas puertas. puertas. Cierro, entonces obligo a que el calor venga por acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta se llena de ladrillos faltando medio metro más o menos. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? El calor viene y se va a ir hacia acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tengo crudo el material. Sí, Todos los hornos, maldición, todos los hornos tienen puntos fríos sí. y puntos calientes. Ujú. ¿No es cierto? En el caso vuestro, los puntos fríos son las esquinas Sí, las orillas. y las paredes. Sí, sí. El más frío son las esquinas Sí, sí. y los menos fríos son las paredes. Correcto. Y el punto caliente es en el centro. Así es. ¿Ya? Ahí adentro, en el mero centro, yo puedo hasta fundir el ladrillo, Así es. menos en las paredes. Entonces, ¿qué debo de hacer? Yo debo de colocarle, ejemplo, carbón en los puntos más fríos. Ujú. Nosotros dijimos, póngase carbón en los puntos fríos, por eso no encuentro carbón mineral en el horno. Sí, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? El carbón comienza a combustionar a 550 grados centígrados. Eso se llama temperatura mínima de ignición. Entonces, debía de lograr yo que llegue esos 550 en las Ajá. zonas frías. Ajá. Pero ¿acaso no es cierto que como concepto de diseño está bueno? Está bueno. Buenazo, A mí me interesa. Claro. Está bueno. ¿ya? Pero hay que darle tiempo. Ujú. ¿Qué ha pasado? El gobierno regional. Entonces, nosotros hicimos una suerte de convenio verbal, no un convenio escrito. Y dijimos, cuando nosotros estábamos impulsando el horno de una sola cámara, nos dijeron los del gobierno regional, oigan, ayúdennos con este de 4, mejor que 4, es más eficiente, cierto, más eficiente. Entonces, ellos dicen, muy bien, caballeros, quemamos esta semana aquí en Cusco, la siguiente semana en Piñipampa, la tercera semana en Guayarpampa, yo qué sé, en cada lugar donde han construido este Sí, horno. sí, sí. Y nosotros les dijimos, no, quememos solamente en el de Cusco. ¿Por qué? Está cerca a nosotros. Sí, Segundo, todas las prácticas que hagamos acá, luego se hacen allá. ¿No es cierto? correcto, correcto. Luego, nosotros en el Cusco les ayudamos a quemar, les dijimos, mira, primero quemamos en una cámara. Quememos bien en una cámara y si es que nos liga bien, lo que hayamos quemado en esa una cámara, recién la pasamos a 2. Y cuando funcione en 2, las 4. Sí. Entonces, esa era la lógica que nosotros teníamos. Y el gobierno nos dice, lo siento amigos, tenemos que quemar las 4 sí o sí. ¿Por qué? Porque así está escrito pues en el plan. ¿Ya? Y luego le decimos, queremos que nos compres, qué sé yo, ejemplo, 100 quintales de leña, 2 camiones de acerrín y 1 tonelada de carbón. Lo siento, yo he dicho en mi plan que voy a comprar carbón y acerrín, leña no. Y voy a comprar mitad y mitad. Pero no queremos eso. Entonces el Estado es rígido, así como esto. Sí. Ya te dice, no señor, yo lo planifiqué así y así debemos hacer. La carga. Sí. Cuando tú haces una carga, por ejemplo, en nuestro concepto, cuando quemamos en este horno, como resolvimos allá nosotros en Cusco, el gobierno regional con su gente agarró y todito, como vieron el otro horno, todito estaba lleno de cerámico. Entonces, era lógico pensar que si el fuego viene y se acumula acá arriba y luego baja, los de aquí son los menos quemados. Sí, sí. Entonces, nosotros Nada hicimos... más y acá menos. Claro. Sí. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Túneles, pasajes, como ustedes tienen en vuestros hornos. Sí. Entonces dijimos, vamos a colocar acá con ciertas barreras. Entonces, parte del fuego viene por acá y se va para allá. Y eso resolvió. Entonces luego íbamos a tomar la siguiente determinación, es hacer esos canales, pero hecho en la tierra, no con cerámico. O sea, hacer una zanja hacia abajo. Sí. Y con eso íbamos a mejorar un poco más. Algo Ese nos era el plan. explicaba el otro día Camilo de este sistema, de lo de la chimenea, el porqué del calor arriba y que tenía que bajar, todo eso, que había que haber una parrilla abajo. Exacto. Camilo tiene mucho de esto, Sí. de esto. Él trabaja en hornos industriales. Lo que estaban platicando, y yo veo que este sistema, Funciona. con un buen
o sea, acomodándolo a la condición adecuada, Ajá. ese está bueno, a mí me gusta. Buenazo. A mí me gusta. ¿Sí? ¿Y cómo voy a crecer esto? Si es que yo quiero más producción, ¿cómo voy a crecer? No voy a crecer en altura, porque aquí en este tipo de hornos, la altura es perjudicial, Sí, ¿ya? Tienen que ser más bien un poco chatos, como este. sí, ¿Dónde voy a crecer? a los lados, sí. A los lados. Sí, Eso es lo que voy a hacer, sí. ¿ya? A mí me parece excelente esto. Es que Bien. haz de cuenta que está... El horno que tenemos, Sebastián, allá, está excelente. Sí. Si tú conjugas ese horno con este horno, está magnífico. Y es un horno, yo para mí, como lo veo ahorita, como nos lo explica, para mí yo lo veo como un horno industrial en la escala de nosotros. Semi-industrial. En la escala de nosotros. Exacto, es pequeño. Ahí. Sí. Esto es lo que ingeniero platicábamos hace un ratito y es lo que suena mucho más interesante para nosotros, como pequeños, como los que vamos empezando, porque esto es la raíz Sí. del horno grande, del horno Sí, industrial. y yo a ti, Franco, te daría los planos de otro horno. No lo hemos trabajado, pero yo sé que en muchos lugares funciona ese horno. En Brasil funciona. ¿Tú has visto? Son tú has dos visto- cámaras nada más, una a la espalda de la otra. El calor de la primera cámara se lo transfiere acá, lo que está quemando acá se lo transfiere allá. Y están así, casi como vuestro MK, Sí, solo que ahí son Ustedes, 3 cámaras. Disculpa, ¿ustedes ayudaron a hacer este horno o tienen un plano o algo así? Tenemos los planos, todo han compartido con nosotros. los Una planos. pregunta, ¿esto va sobre traves o solo es el pegado? No le La entiendo. cúpula. La cúpula. O sea, si lleva No. estructura, varilla. No, claro. No lleva solamente el ladrillo, pero también tiene su arte hacer esto. Sí, sí, claro. ¿Ya? Uno, que los ladrillos tienen forma piramidal, Sí. pero muy suavecito. ¿Ya? En este tipo de estructuras es conveniente que se cocinen los ladrillos que van al techo, primero. Cierto. ¿Por qué? Ya elimino el coeficiente de contracción, porque los ladrillos que tenemos se contraen. Sí, Imagínate este techo. Ladrillo fresco, quema, se contrae, ¡prum! Sí. Toda la estructura cambia de forma. correcto. No se hace así, se hace con ladrillo cocido. Solo la cúpula, Sí. ¿ya? Luego, entre ladrillo y ladrillo, no debe de haber mucha mezcla, mucho mortero. Perdón. Dice solo la cúpula. Sí. Yo dijera, si fuera todo, sería Mejor, mejor aún. ¿no? mejor aún. Porque igual que sufre una Claro. contracción arriba, la Sí. va a sufrir abajo. Exacto. Si se cierto. mueve abajo, Este también se mueve. ese se va a mover, Sí, ¿verdad? sí, se mueve. Sería Se mejor. mueve, sí. De Y esto, acá... lo que le preguntaba a Sebastián se me hace muy interesante. Ujú, Si usted tuviera algo de esto, los planos de esto, se los damos. o los planos del otro horno, para nosotros empezar a hacer pruebas. Nosotros, yo también, yo no tengo ningún apoyo del gobierno de México, nada, cero. Ujú. Pero quizás pudiéramos empezar a buscarlos porque esto no es propio para mí, esto es para mejorar el ambiente, Mm, esto mejora el ambiente, claro. porque ya no voy a echar el humo que he hecho actualmente. Entonces, a lo mejor, Inge, si tenemos los planos, si tenemos el diseño, si tenemos todo, a lo mejor sí podemos jalar algo del ayuntamiento, más aún con tu ayuda. Si yo voy, a mí me mandan por un lado, pero si tú vas, o vamos, o voy acompañado de un representante de Switch, Ujú. que es la empresa que está viendo por el sistema, yo pienso que tenemos mucho más, Claro. ¿verdad? Y es hacer prácticamente, tú ya me estás dando más trajes a la medida, porque hasta el momento, como tú viste, yo eso, como te decía, yo trataba de que ese horno que yo te proponía en el plan de evaluación Ujú. cabiese para el 80 o 90%. Al menos para el otro, no sé, 5, 8%, 9% de productores. Quisiera migrar un paso un poquito más intermedio. Ya no sería posiblemente el MK, ya sería este tipo de hornos. Ujú. Porque posiblemente los medios y los bajos pues le vean un poquito de más deficiencias o más trabajo, ¿no? Entonces ahí sí ya aplicaría lo que yo te mostré en validación. Para ellos que tienen posiblemente un potencial un poquito mayor, ya sería un horno como este tipo. Entonces Claro. es fabricar más trajes a la medida, pero al mismo tiempo que
que sea bueno. Bueno, es difícil a veces conseguir algo por el estilo, pero bueno, bonito y barato es algo Difícil. difícil, pero al menos ya me estás dando más opciones. Claro, o sea, pero como les comento, en los planos seguramente lo van a encontrar con estos detalles, pero Sí. recuerden de que hay modificaciones. Ah, todavía sí, que hacer. claro. Pe- Hay modificaciones. En vez de carbón, ¿qué podríamos utilizar en México? No tenemos carbón. No tienen carbón. ¿Alguna otra opción? Briquetas de madera. Briquetas Se de hacen con acerrín. ¿Con qué? ¿Cómo los compacto? ¿Qué les pongo? Ah. ¿Qué aditivo les pongo? Se puede colocar misma arcilla. ¿Ya? Arcilla. Con la misma arcilla, porque las briquetas de carbón también llevan arcilla. Ajá. Se muele, se compactan con arcilla y se hacen como unos pequeños cilindros con un hueco en el medio y se colocan en las zonas frías. Ese va a ser hay que calcular cuánto poder calorífico tú necesitas para quemar tus ladrillos. Y luego sabes tú que esa briqueta me puede quemar, ejemplo, 10 kilos de cerámico, me puede quemar. Entonces tú pones esta acá y sabes que todos los vecinos que están alrededor, y así arriba y abajo, haces tu cálculo y esos son los 10 kilos que van a quemar. ¿Ya? De esa manera se puede colocar esas briquetas. Lo que pasa aquí, ingeniero, yo le preguntaba de eso también, porque te decía que hablé con este cuate de Brasil. ¿Cómo se llama el señor de Brasil? Ah. ¿La presa? ¿La FREP? Natref. Sí. Natref. Ajá. Yo estuve platicando con él de esto y me dijo que él iba a platicar con su empresa para ver si se podía hacer un horno a menor escala. Exacto. ¿Sí? Sí, De sí, lo sí, que sí. ellos tienen a menor escala, que es, vamos, algo de esto, Sí. algo como esto. Y yo le preguntaba, bueno, pero ese horno sería, o sea, esos hornos que ustedes tienen hay que quemar con gas, hay que quemar. Me dijo, mira, estos hornos se queman Con lo que con fuera. sea. Sí, cierto. Aquí a lo mejor lo que tú preguntabas, ellos queman con carbón porque tienen carbón. Sí. Nosotros tenemos acerrín, Claro. nosotros tenemos leña, nosotros tenemos un montón de cosas que si la dosificamos adecuadamente, la combustión del material que apliquemos va a ser buena Sí. si le damos la adecuada. Lo que nos decía ahorita usted, Ujú. está en la máquina el soplador, Ujú. es un buen equipo, es una buena máquina. Claro. ¿Y de qué sirve si no lo aplicas bien? Exacto. No dosificas bien, de nada sirve. Sí. Pero Colombia y Brasil tienen los hornos de bóveda. En Colombia los llaman colmena. Ujú. Los de semiesfera, ¿no? Exacto. Y los de Brasil lo llaman abovedado, abóboda creo que es en portugués. Entonces, ninguno de ellos lo tiene sistematizado, nadie le ha hecho un plano a esa cosa, nadie. ¿Por qué? De forma artesanal los ladrilleros lo construyen, sin una planificación, pero son buenos también. Para una primera etapa son buenos, tienen bóveda y tienen chimenea. No necesariamente porque no sean arquitectónicos, porque no tengan un diseño o unos planos, no No. funcionan. O sea, No, lo de funciona. nosotros, lo que estás trabajando tú, ingeniero, no tiene grandes planos, nada, y funciona, Funciona, gasifica bien. sí. O sea, la combustión se hace bien. Eso yo lo miré, por eso estoy aquí. Claro. Porque a mí me gustó la combustión que hace el horno que tú tienes. Entonces, por eso te digo que a lo mejor esto que nos está dando, Ujú. si le agregamos un poco más de ingredientes, a lo mejor de parte de ustedes, algo, a lo mejor yo también, te decía, a lo mejor yo también en su momento pues, puedo aportar algo porque a mí me interesa. Pero si jalamos también del gobierno, si jalamos del Estado, Claro. pues ya hicimos un montón así. Y ya entonces las cosas serían diferentes, a lo mejor Sí. pudiéramos hacer. Y yo me animaría a darles un poco la experiencia que hemos tenido acá en San Jerónimo. También. Pero si es que los ladrilleros, de qué sé yo, el 10%, el 20% de esos ladrilleros se junta en una asociación y marcha donde la autoridad se sienta y te escucha. Sí. ¿Por qué razón? Porque no es uno el que va, Ajá. va una representación. Entonces, ¿qué hace? Muy bien, muchachos, nos sentamos y ha creado la mesa técnica. Sí. ¿Ya? Entonces, allí se discuten esos temas. Y todas las propuestas, a veces a la municipalidad, al gobierno, le espanta gastar dinero. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Pero en una mesa juntas a las ONGs,
juntas a los ladrilleros, juntas a la sociedad civil, a la gente que vive alrededor, entonces por ahí sale el dinero. Entonces, lo que hace esta institución tú ya no lo haces, lo fortaleces, lo apoyas, Sí. y se complementa con lo que tú haces. No sé, tú propon. Sí. Ya te han encontrado que estás sanito. Sí, ya. Bueno, no es como lo pintan a veces, ¿no?